Universidad Fermín Toro presenta Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Aula Abierta, que nos estará acompañando el día de hoy María Fernanda Crespo. Hoy estaremos tratando un tema importante para la sociedad como lo es el bullying. Para ello estoy acompañada del abogado Willinger Gómez. ¿Cómo se siente estar en UFT Televisión? Muchas gracias, María Fernanda, por hacerme la invitación al programa en UFT Televisión. De verdad, este tema está apañando en nuestra sociedad y debemos hacerle la lucha en relación a darlo a conocer para que no subsisten diferentes delitos en nuestro estado venezolano. El término bullying se viene tratando desde hace algunos años, puedo llegar a decir que hace más de 5 años estamos viendo y estamos escuchando en repetidas oportunidades el término bullying, pero en su concepto personal, entonces, ¿qué es el bullying? Primero que todo, quiero dar a conocer que la palabra bullying en el estado venezolano no aparece en nuestra legislación. Aquí más que todo es acoso escolar o acoso intrafamiliar. Esa palabra bullying viene directamente de Europa, donde nace de un psicólogo que hizo diferentes investigaciones en el año 1970, el psicólogo Adam Howell, donde él mismo vio las diferentes actitudes y comportamientos de los adolescentes, de las situaciones bien sea de trato cruel y agresividad entre ellos, y llevando a la muerte y suicidio entre ellos. Eso arroja esa información a los diferentes estados a nivel mundial, donde el estado venezolano y el latinoamericano también, vamos a hablar en general en la parte del estado, que apaña o prácticamente asume a muchas víctimas, y esto lo trae como consecuencia a presuntos agresores. Para dar a conocer el concepto del bullying o acoso escolar, hablando en nuestra legislación, es un acoso simultáneo que se le hace o aborde directamente a la víctima, donde el presunto agresor, conjuntamente con terceras personas que lo llamaríamos secuaces, acuden a abordarlo psicológica, físicamente y verbalmente, intimidándolo para que el mismo tenga una conducta pasiva dentro de nuestra sociedad. Usted acaba de decir que existen entonces 3 tipos de bullying, que es físico, psicológico. Explíquenos acerca de esto. De repente, ¿cuál es el que más prevalece en la sociedad? Ok, existen 3 tipos de acoso en la parte del bullying. Está el físico, el psicológico y el verbal. Mi punto de vista, considero que el más grave de los 3 es el psicológico. ¿Por qué? Porque ese es el que arrastra en la parte emocional y psicológica, en la formación de los niños y adolescentes para una etapa a futuro cuando el mismo ya es adulto. ¿Qué pasa hoy día en el estado venezolano? Existen muchos padres agresores en el núcleo familiar, donde ellos arrastran ese tipo de mala conducta o esa conducta, agredir a la madre o a los mismos hijos, vamos a hablarlo así también. Pero también está pasando por un porcentaje, una estadística que se realizó aquí en el estado Lara, que las madres también están sumiendo esa conducta, porque no existe el patrón de figura paterna dentro del mismo, y lo están sumiendo en contra de sus hijos. Entonces existen diferentes entornos donde se desarrolla el bullying, pero lo que usted nos está comentando entonces es que todo emerge de la casa. De repente, cuando en la casa no existe una buena crianza o no existen diferentes tipos de valores o los valores que deberían estar, entonces desde allí hace que el bullying entonces vaya de repente al trabajo, a la escuela y a los liceos. Algo así es lo que me quiere explicar. Es que incluso cuando existe una mala comunicación o una mala formación dentro del núcleo familiar, el niño o niña adolescente lo lleva a la institución educativa, porque esa es prácticamente su segunda casa o de formación. Porque si hablamos de formación, la parte de los valores, amor, atención y todo lo que tiene que ver de afecto, eso serían los padres, pero eso no se lo van a dar a sus hijos en la institución educativa. Ellos van a aprender la parte de lo que tiene que ver de la parte de educación.
Pero cuando hablamos de la parte emocional, eso es muy importante porque esa es la base fundamental para que el niño sepa cómo manejar en el momento una situación en la parte emocional. Abogado, entonces, en referencia a esto, de repente la violencia que los niños pueden ver en el hogar es lo que hace que ellos recurran al bullying. Sí, sí, porque ese patrón de conducta, como dije anteriormente, están asumiendo en el núcleo familiar, lo están llevando a la institución educativa, donde ellos están adoptando un patrón de los padres de enseñanza. Y ellos lo van a ver como normal. Si mi papá lo está haciendo y mi mamá también, yo también lo puedo hacer en la institución educativa. Y ellos hacen eso en la institución educativa. Entonces, no existe un modo de corrección en la institución educativa, porque no son los educadores y los personal administrativo, que ellos son los que tienen que velar y verificar si está faltando, existe una falta o un delito. Pero los que tienen que hacer esa corrección y visualizar o supervisar esa mala conducta son sus padres directamente. En nuestro estado venezolano se ha perdido directamente la responsabilidad de los padres con sus hijos, tomando en cuenta que ellos, bien sea por motivo de trabajo, bien sea por motivo de superación, bien sea por motivo de estudio, le entregan a sus hijos a terceros, abuelos, a tíos, que no debería ser, porque ellos tienen que ya formar a sus hijos a su semejanza como debe ser, en el sentido de los valores que le formaron sus padres. Existen también hogares en que han inculcado valores desde que los niños están muy pequeños, pero que aún así existen niños que son violentos y que practican el bullying de repente en los colegios. Pero esta pregunta me la va a responder cuando volvamos, porque vamos a establecer nuestra primera pausa y al regreso seguiremos conversando acerca de este importante tema, como lo ves, el bullying. Estamos de regreso con el abogado Willinger Gómez, quien también es asistente de la Fiscalía del Estado Lara en el área de responsabilidad civil. Abogado, habíamos dejado una pregunta en el aire, que era ¿qué pasa con estos niños que son violentos aun cuando en sus hogares no se les inculca la violencia? Cuando ellos no ven este tipo de situación en el hogar y no tienen ese aprendizaje malo, vamos a decirlo así, ellos lo obtienen del entorno donde ellos están, secundario. Por ejemplo, instituciones educativas, instituciones deportivas, en donde ellos le dictan su tarea dirigida, porque son patrones de conducta que ellos están asumiendo con sus compañeritos en esos momentos, o los mismos educadores también, porque es como yo he visto en algunas instituciones, porque yo he dictado charlas en relación a eso, que hay educadores que tienen juegos pesados entre ellos y se lo permiten, y el niño ve esa actitud y ellos lo ven normal, y ellos ese ejemplo lo llevan a sus compañeros dentro de esa institución. Entonces, esa mala conducta que tiene el niño lo llevan directamente al núcleo familiar, con sus primos, con sus hermanos. Entonces, esa mala conducta tienen que los padres visualizar y estar como pendientes de que debe existir una corrección, bien sea de ellos o bien sea de una persona profesional. Sí, pero de repente existen padres que no están todo el día al pendiente de sus hijos, al cuidado de sus hijos, ya bien sea porque tienen que estar en el trabajo. Entonces esto también debe influir. No solamente los niños son víctimas del bullying o incluso practican el bullying, sino también yo creo que adolescentes y hasta adultos. Pero entre estos tres, de repente, ¿cuáles son los más vulnerables? Los más vulnerables considero, todo es una cadena, María Fernanda, todo es una cadena, porque la mala conducta que tiene un niño y adolescente de temprana edad, eso lo lleva a una mala conducta futura. Te voy a dar un ejemplo que pasó en una universidad aquí en el estado Lara. Un estudiante de 23 años se le hizo un procedimiento penal, no fue una falta, fue algo penal, porque la profesora en ese momento le dijo que le había quedado la materia. Ese entonces el mismo agarró el pupitre, lo lanzó y agredió a la profesora. Saliendo del aula, le dio un golpe a la pared y hizo un boquete en la pared. Entonces es una conducta negativa que viene de ¿dónde? Bien sea de la institución educativa y la base de todo, que es la formación en el hogar, de parte de los padres, porque no le dieron unos valores y una buena educación para el comportamiento del mismo. Entonces, la ira que tuvo ese joven, porque ya es un adulto, ya él tiene una responsabilidad penal,
donde se hizo un procedimiento directamente por el Ministerio Público para que él mismo asuma la responsabilidad en base al hecho que él cometió dentro de esa universidad. Entonces todo creo que viene del daño psicológico que puede sufrir esa persona, porque existen también casos en que no solamente agresiones, sino también ha llevado a la muerte, o incluso a que esas personas de las cuales son víctimas del bullying piensen en suicidio. Entonces usted considera que todo es cómo puedo mantener el equilibrio emocional o cómo puedo mantener el equilibrio psicológico. El equilibrio emocional y psicológico es, yo considero, se debe estudiar ese patrón de esa persona de conducta, y no es fácil porque si la persona tiene está en un círculo en lo que tiene que ver de que está viviendo de violencia, se tiene que atacar de la raíz de todo, que bien sea son sus padres o bien sea un tercero, que un familiar. Por eso que cuando di a conocer el tema que era del bullying, se habla intrafamiliar, porque lo que tiene que ver, es una responsabilidad bien sea de la familia, del Estado y de las instituciones educativas, de velar y supervisar estos tipos de conductas que está pasando, porque esto trae consecuencias más adelante. De repente se le han acercado a ustedes estudiantes o donde usted ha dictado charlas, personas asistentes a comentarle un caso en particular con sus hijos, Sí. con sus alumnos, con sus representados. Sí, mucho. Incluso yo lo que lo hago es, les explico a ellos que ellos tienen que llevarlo por una persona profesional en cuanto a la materia, un psicólogo, un psicopedagogo, o directamente al Consejo de Protección perteneciente al Estado, o a las instituciones privadas que también se encargan de orientar a charlas para padres, porque nadie nace aprendido para tener a sus hijos. En el caso de la responsabilidad civil, lo que usted está a cargo en esa área, ¿qué hacer? De repente soy padre, tengo este tipo de problemas con mi hijo, con mi hija o con mi representado, cualquier persona que esté cerca de su entorno, que esté sufriendo esto o que simplemente lo esté realizando. ¿Cuáles son los principales pasos que una persona debe seguir luego de que detecte un caso de bullying? Cuando se detecta un caso de bullying, lo primordial que se debe hacer es acudir a los diferentes órganos, bien sea públicos o privados, donde ellos tienen personal capacitado para orientar, bien sea a la mamá o al papá. Yo siempre parto de esto de que el padre debe tenerle confianza a sus hijos y sus hijos a su padre. Eso se ha perdido. Y en base a eso todo viene en el momento que se pierden los valores, se pierde la confianza, se pierde la atención, se ha perdido el amor familiar también. Entonces eso nada cuesta llegar un día en la noche, un día o en la mañana del despedirse de sus hijos con un abrazo o de un decirle te quiero. Eso no se ve muy poco de que los padres lo hacen. ¿Por qué? Porque ya ellos vienen de una buena base, pero el que no lo hace lo ve como malo. Lo ve como que si yo le digo a mi hijo eso, mi hijo va a ser gay. Y si yo digo eso, mi hijo va a caminar por otro lado. No es así. No es así. Entonces ya es cuestión de que sus hijos le hace falta ese afecto. Yo he escuchado, bien sea a los niños y adolescentes, y he escuchado a padres. Y los niños y adolescentes me han dicho, mis padres no me dan afecto. Por eso es que yo soy así rebelde. Por eso es que yo me le alzo, por eso es que yo no tengo paciencia en mi caso, yo no me hallo en mi caso, no me la llevo con mi mamá, yo le grito a mi mamá, le pego a mi mamá, por la sencilla razón de que sus padres no le muestran afecto, porque el padre tiene que dar para el niño recibir, y lo que el niño recibe, el niño le va a dar simultáneamente al padre. Abogado, no hemos terminado con esta respuesta, pero vamos a establecer nuestra segunda pausa y al regreso estaremos conversando acerca de un caso que causó impacto en México. Estamos de vuelta con el abogado Willinger Gómez explicando acerca de el bullying y cuáles son los pasos a seguir que los padres y representantes deben hacer cuando se detecta un caso. Abogado, quedamos con una respuesta corta, quedamos con una respuesta a la mitad. Las cámaras son todas suyas. Okay. Cuando se presenta un caso en la parte de acoso escolar o un caso de una violencia intrafamiliar, se debe acudir a diferentes instituciones. Sobre todo, como dije anteriormente, en la parte de los psicólogos, psicopedagogos, bien sea privado o público. Aquí en el estado Lara están los consejeros de protección, que ellos también tratan de orientar a los padres
que esa es la competencia directamente de ellos, las defensorías también, y hay una institución que de verdad ellos se abocan a la parte religiosa y a la parte de familiar, núcleos familiares, es Berea. Esa está ubicada aquí en Barquisimeto, en la Avenida Libertador con 50. Es muy buena esa institución. No solamente ese cuidado es para los padres, sino para ambos. Para ambos. Para niños para y ambos, para, porque ellos para tienen su que saber, parte. ver y verificar de dónde es que viene la raíz del problema. Bien sea del papá, porque el padre puede decir, el del conflicto es mi hijo. Ok, hay que tomar en cuenta de que los adolescentes están asumiendo una conducta, unos patrones de conducta por la edad, de los 11 a los 16, 17 años. Ellos quieren probar el mundo, quieren probar todo, chévere, todos pasamos por eso, pero estamos los padres para tratar de encaminarlo. Cuando a nosotros se nos escapa de nuestras manos ese tipo de situación, tenemos que acudir a las instituciones para que exista un tercero de que los oriente, bien sea a la madre, al padre o a los hijos del que esté realizando la falta en ese núcleo familiar. Cuando hablamos de lo que tiene que ver la parte legal, que existe en la parte de la falta y de los delitos, se debe saber diferenciar eso. La falta es algo que se puede remediar o se puede solventar dentro de la institución educativa o el Consejo de Protección, citando a las partes. El delito es directamente por los órganos jurisdiccionales dentro del Estado, que es el Ministerio Público, Poder Judicial, que es donde se acciona directamente el Ministerio Público de cada Estado competente, y el Poder Judicial es el que realiza el procedimiento. ¿Cómo separamos una falta y un delito? ¿Hasta qué punto es una falta y cuándo se convierte en un delito? Las instituciones públicas, ellos deben realizar o deben fomentar las normas de convivencia escolar. Ahí es donde arranca todo. Existen normativas en todos lados, en todo estado, hasta en nuestras casas. En la institución educativa deben existir unas normativas que todos deben respetar. Esas son creadas directamente por el personal administrativo, obrero y la misma comunidad, donde ellos van a acatar en base a lo que dice ahí. Todas las normas de convivencia escolar son totalmente diferentes, porque eso dependiendo las circunstancias que se presenten en cada institución educativa. Esas deben ser modificables cada año, por la sencilla razón de que si se le presenta un problema, deben acudir a las normas que los mismos están afirmando en cada momento que es comienzo de año escolar. Y si no existe esa normativa para una sanción o una aplicación que se le debe hacer en esa falta a ese niño y adolescente, o incluso el personal administrativo, porque obreros, que ellos también integran esa parte, porque ellos están tomando en cuenta que ellos también tienen que regirse por esas normas, ahí integra directamente el Consejo de Protección. Usted al principio nos comentó acerca de un caso que se había llevado a los términos legales de un alumno que le tiró un pupitre o algo así a un profesor, una mesa, le lanzó y fue agredido. Ahí ya se convierte en un delito. Ese es un delito. Cuando hablamos de un delito, cuando existe contacto físico, cuando te agreden físicamente o hasta verbalmente también, porque aquí incluso en la parte de los delitos se maneja directamente con el Código Orgánico Procesal Penal, se maneja con la Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que es de droga, y la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres libres de una violencia, por la sencilla razón de que esos son los delitos que se están cometiendo dentro de la institución educativa. Esto es grave dentro de la institución educativa, porque hay cosas que han pasado que se han obviado por la sencilla razón de que se trata de evitar un procedimiento, pero se tiene que accionar, porque si se permite, todos los delitos se van a empezar a agraviar dentro de la institución educativa. Pero estos son los que prácticamente se señalan dentro de los delitos. Cuando hablamos de una falta, la falta puede ser, por ejemplo, un niño o un adolescente le dañó un cuaderno, le rompió una franela. Eso se puede enmendar porque se llama a los representantes, es una falta y tratan de solucionar algo ahí. O incluso en consejería también. Sí, pero tratan de solucionarlo en la parte de resolución de conflictos, porque vamos a decirlo así, es el boom que está suscitando ahorita aquí en el Estado venezolano, de no llegar a los procedimientos que se dura más, se desgasta emocional y psicológicamente, que se puede tratar de mediar entre las partes. Entonces, cuando pasan estos dos tipos de situaciones, falta de delito en la institución educativa, ellos deben saber
diferenciar eso. Cuando una falta, Consejo de Protección. Cuando es un delito, el Consejo de Protección no tiene la facultad en esa parte, porque eso está el tribunal competente y el Ministerio Público donde se acciona. El Ministerio Público es el donde se acciona porque es el ente que se encarga de garantizar los derechos de la víctima y de velar el debido procedimiento que debe tener el fiscal del Ministerio Público en el tribunal cuando se accione por un delito que haya cometido ese adolescente dentro de la institución educativa o fuera también, porque se están cometiendo muchos actos de delitos fuera de la institución. Existe un caso en México. Coméntanos acerca de eso. Ese es el caso de Ayotzinapa. Sí. Ese caso es muy alarmante porque eso trajo una conmoción internacional, donde le violaron los derechos en relación a todo más que todo en la parte política, pero ellos estaban solicitando unos derechos en la institución educativa, pero vamos a hablar, es una institución educativa superior, una educativa superior, universitaria. Por eso te digo que todo arranca de primaria, secundaria, universitaria, a nivel de trabajo. En cualquier lado puede existir la parte de violencia de una persona, tomando en cuenta de donde el mismo se haya criado o donde el mismo haya convivido, intrafamiliar o a nivel escolar. Hablando del tema de la parte de las 43 muertes que hubo en Ayotzinapa, esas 3 desaparecidos, 43 desaparecidos porque después todavía están en la fase de investigaciones, y más que todo eso se accionó directamente fue por la cuestión de los derechos humanos, porque ellos estaban reclamando un derecho conjuntamente que tenían en el Estado con la universidad en relación a unas huelgas, y todo fue algo político que ahí tiene que ver mucho la parte de Estado. Lo que acarreó eso fue los familiares, los dolientes, que ellos accionaron directamente por los derechos humanos, Claro. de que los desaparecidos, y así simultáneamente fueron consiguiendo varios. Quiero acatar de que el Estado de México, ese país es un país que ha tenido mucho en lo que tiene que ver el bullying o el acoso escolar. Nosotros tenemos aquí en nuestra legislación venezolana, comúnmente la conocemos como la LOGNA, ¿verdad? Donde el año pasado se le hizo solamente una reforma en materia de responsabilidad del niño, niña, adolescente, donde la responsabilidad del adolescente es a partir de los 14 años. Anteriormente estaba de los 11 y 12 años, ese es lo único. Pero en el Estado de México, Chile y Argentina, ellos tienen una ley específica en relación al bullying. Y en Europa, por la sencilla razón que eso nació allá, tienen tribunales competentes en relación al bullying. Entonces, en definitiva, ¿cree usted que se deberían actualizar? Abogado, hemos llegado al final, creo que nos quedamos cortos para este tema que aborda tanto y tiene bastante de qué sacar y bastante de qué informar a todas las personas que nos están viendo. Pero a ustedes muchas gracias por estar en sintonía de UFT Televisión. Les recordamos que tienen a su total disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UFTTV, en Facebook UFT Televisión y nuestro correo electrónico televisora.uft@gmail.com. Quien tuve el placer de acompañarlos soy María Fernanda Crespo, acompañada del abogado Willinger Gómez. Muchísimas gracias, abogado. Gracias. Un placer para Igualmente. nosotros tenerlo acá y con ustedes será hasta otra próxima edición.